escuchan bien ahí? Muy bien. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, por favor. Vamos a leer del 1 al 9. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían tenían celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Amén. Oramos una vez más. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, hemos leído tu palabra, hoy rogamos que por la acción de tu Santo Espíritu tú la ilumines para el beneficio de tu pueblo. Muéstranos a Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo allí en Tesalónica, en donde se fundó una iglesia que luego, Señor, prosperó y bendijo esa región del mundo. Ayúdanos, Padre, a ver el Evangelio con mayor claridad y hallar consuelo en medio de nuestras angustias, dudas y oposiciones en este mundo que no te ama, pero que te necesita urgentemente. Es lo que te rogamos, Señor, en tu santo nombre. Amén. Hoy en la introducción general a la epístola según San Pablo a los tesalonicenses, vamos a ver 3 cosas que nos van a dar una luz general, muy general, de todo este estudio. Estaremos estudiando esta carta y a través de ella vamos a ir observando estos 3 elementos que yo les estaré repitiendo varias veces hoy. Estos son la fe, la esperanza y el amor. Estos 3 elementos son virtudes cristianas que aparecen también en diferentes cartas, pero que describen de manera resumida lo que nosotros como cristianos debemos estar ejercitando en nuestra vida y en la de otros: fe, esperanza y amor. Ustedes conocen que en primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, dice que la fe, la esperanza y el amor es lo que el Señor desea cultivar en nosotros, sabiendo que uno de ellos es mayor de todos. ¿Cuál es? El amor, precisamente. Y para ello entramos entonces preguntándonos: ¿le ha pasado alguna vez a alguno de ustedes o ha conocido la historia de una persona que por algún motivo desapareció por causa de un secuestro, por ejemplo? ¿Conocen una historia cercana? ¿Un familiar? Qué angustia, ¿cierto? Porque los familiares saben que está secuestrado, es decir, que está retenido en contra de su libertad, o puede ser el caso de alguien preso, o de una persona que fue a un viaje y en esta época de enfermedades y tal, no puede salir del sitio en el que está para regresar a su casa. Es una agonía, es un suspenso. ¿Cómo nosotros nos vamos a volver a encontrar con esa persona?
Y esa persona, por otra parte, está pensando, ellos me necesitan, ¿qué le estará pasando? ¿Cómo les explico que estoy bien o que estoy mal? En fin, es una tensión, ¿cierto? Se hace muy necesaria la comunicación entre las dos partes. Bueno, la carta a los tesalonicenses nos va a mostrar precisamente algo de esa dinámica, debido a que cuando esta iglesia es fundada, ocurre lo que acabamos de leer. Se levanta un conflicto y los pastores de esta iglesia no pueden quedar mucho tiempo ahí, debido a que si continúan van a ser asesinados. Tienen que moverse, pues el versículo siguiente, el versículo 10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. O sea, los hicieron huir, escapar. Podemos decir casi que los secuestraron y se los llevaron, y la iglesia quedó en ese momento sin sus pastores. Así que es muy pertinente, no solo porque esa situación ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia, sino ustedes también, que no está secuestrado el pastor de la iglesia, sí tienen un distanciamiento por causa de la situación de los estudios y la formación pastoral de nuestro hermano Noé. 3 cosas les dije, y vamos a ver entonces en primer lugar la fundación de la iglesia. La fundación de la iglesia, ¿cómo fue fundada esta iglesia? Vamos a ver aquí otra vez en Hechos 17, 4 cosas que aparecen en este pasaje que leímos del 1 al 9. ¿Qué encontramos? En primer lugar, vemos, versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Entonces, encontramos lo primero, respecto a la fundación de esta iglesia. Llegaron a Tesalónica. Tesalónica no llegó a ellos. Los predicadores, los apóstoles, los pastores fueron a Tesalónica. ¿Por qué ellos se estaban moviendo? ¿Por qué ellos buscaban las ciudades? ¿Cuál era su objetivo? Sabemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. La fe cristiana es una fe eminentemente misionera, evangelística, podríamos decir. Dios envió del cielo al Salvador a buscar lo que se había perdido. Jesús, dice Mateo capítulo 4 y luego lo repite en el capítulo 9, nos dice que Jesús recorría las ciudades y las aldeas de ellos. Es decir, Jesús tuvo la iniciativa de buscar, el Padre tuvo la iniciativa de buscar. Y el Señor Jesucristo, antes de partir de este mundo, le dijo a los discípulos que el trabajo de ellos era el mismo. Vayan y busquen a las personas. Tienen que ir por todo el mundo proclamando este evangelio. Pero todavía no se vayan hasta que venga el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que los capacite. Hechos 1:8 dice, y recibirán el poder para que puedan ser testigos fieles de esto que ellos han recibido, que es el evangelio. El Padre toma la iniciativa de enviar al Hijo, el Hijo toma la iniciativa de buscar las ovejas perdidas, y el Espíritu Santo también viene sobre los cristianos en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, y los capacita para qué cosa, para que hagan lo mismo. Entonces, aquí encontramos que ellos comenzaron, y en Hechos 13 en particular, versículo 1, se nos dice que el Espíritu Santo, mientras ellos estaban en Antioquía alabando al Señor en una reunión como estas, el Espíritu Santo habló por medio de los profetas que habían allí presentes: apártenme a Bernabé y a Saulo a la obra que yo les he encomendado. Saulo de Tarso es el mismo apóstol Pablo, quien se le confirma: vaya a predicar el evangelio, busque la gente. No tenemos que estar esperando que vengan. En algunas ocasiones el Señor los va a traer, pero normalmente no funciona así. La iglesia tiene que ir a buscar cómo fundar, cómo establecer nuevos centros de predicación, nuevos contactos con las personas que no conocen al Señor, debido a que es un llamado de Dios, pero también debido al pecado del hombre, que el hombre le gusta cualquier otra cosa menos escuchar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Versículo 1, llegaron a Tesalónica. Tesalónica es el nombre de una ciudad que se llamó hoy Salónica, existe hoy en Grecia, la parte de Macedonia que está cerca de lo que llamamos Turquía. Esa
ciudad se llama así en honor a la esposa de un general de Alejandro el Magno. Construyó la ciudad y para mostrarle su amor a su esposa, Casandro se llamaba, le dijo: mire, te construí una ciudad que muestra amor, ¿no? Bueno, esa ciudad llegó a ser la capital de una de las 4 regiones en que se dividió ese territorio y luego se convirtió en un paso importante de comercio. Así que era estratégico fundar una iglesia allí, lo cual el apóstol Pablo nos muestra en sus diferentes viajes y en las fundaciones de iglesia que él escogía, al parecer, sitios estratégicos para establecer iglesias o centros de predicación y que desde allí se pudiese evangelizar a los territorios alrededor. ¿Cómo sería más fácil para evangelizar Santander? Por ejemplo, nuestro departamento, Bucaramanga, área metropolitana y luego las ciudades grandes de las respectivas subregiones de Santander, ¿no es cierto? Eso hicieron ellos, llegaron a Tesalónica. Número 2, ¿cuál era la estrategia? Primero, llegaron donde había una sinagoga de los judíos, versículo 1, parte B. Fueron donde los judíos, y aquí se nos muestra que fueron donde los judíos por varias razones. La primera, porque toda la historia de la Biblia nos dice que desde el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Abraham, Dios le prometió a él que de su descendencia en la carne vendría el Mesías del mundo. De ahí se estableció la fe de los judíos. Por lo tanto, los judíos fueron quienes primero recibieron más claramente la palabra de Dios. Así que, en el caso de ellos, Jesús vino primero a los judíos para salvar a aquellos que el Señor tenía preparados para la salvación en medio de ese pueblo descendiente de Abraham. Otra razón es que Pablo era judío y al llegar a una ciudad desconocida, lo mejor es ir donde los conocidos. Sabemos que Pablo nació en ese territorio de Turquía, por eso se le llama Saulo de Tarso. El Tarso queda una región llamada Sicilia, un poco más hacia el norte y hacia lo que es el oriente, era un poco más cercano. Esa es otra razón, pero también la sinagoga es porque allí era el centro en donde los judíos debatían los asuntos de fe, los asuntos de su religión en particular. Y Pablo, además, era un teólogo, era un rabino, era alguien especializado en el conocimiento de la ley, de la Biblia. Para ese entonces no era eso tan común. Pablo tenía una gran oportunidad. Eran sus familiares, eran los que Dios primero había elegido para salvación, eran las personas donde podía encontrar relaciones, pero también era el lugar donde él se había preparado desde niño para formar, para capacitar a estas personas. Él aprovechó esa oportunidad de interactuar con esta gente, y lo cual hizo. Versículo 1, ¿qué más hizo? Versículo 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, 3 shabbats o 3 sábados, por lo menos 3 semanas, se dedicó a discutir, declarar y exponer. Fíjense, o sea, son acciones, descripciones, palabras que indican que Pablo estaba constantemente y de diferente forma diciéndoles una misma cosa, que era que las Escrituras habían mostrado que era necesario que el Cristo sufriese, resucitase de los muertos y que ese hombre, ese Mesías, es Jesús, el que él está anunciando. Pablo establece esta iglesia allí, en donde hubo judíos, conocedores de la fe del Antiguo Testamento, pero también edificó esa iglesia basado en la instrucción bíblica, en la exposición bíblica. Pablo pudo haber enseñado muchísimas cosas, insisto, porque era un rabino, era un teólogo, era un hombre que leemos en Hechos, sabía varios idiomas, conocía muchísimas cosas, pero también nos dice él mismo en 1 Corintios 2 que él se propuso no saber cosa alguna sino esta. ¿Cuál? Cristo crucificado. Hay muchas cosas que cualquier hombre o mujer de años o una persona estudiada podría compartir para el beneficio de los seres humanos. Por ejemplo, si yo tuviese la cura hoy contra el COVID, por ejemplo, eso sería muy valorado.
De todos modos, después de la vacuna o de la cura del COVID, la gente se va a morir. Necesita algo más importante, y es saber que hay alguien que ha resuelto el problema no solo de la muerte física, sino de la muerte eterna y de la muerte espiritual. Este es Jesucristo, el Mesías. Esto estableció la base para la iglesia, y ahí que una iglesia se edifique sobre las Escrituras y viendo a Jesucristo, no basado en la personalidad, el cariño, los dones, el carisma de algún maestro, pastor, líder o el que sea. Por la sencilla razón de que nosotros no tenemos poder ni siquiera de salvarnos a nosotros mismos. Mucho menos, un día no vamos a estar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Pablo desde el principio preparaba a la iglesia para que la iglesia supiese que debía vivir sin él y depender de una vida sin él. Piense en sus hijos. Si usted es un buen padre, usted prepara a sus hijos desde pequeños para que no lo necesiten a usted. Si usted es un mal padre, ¿qué hace? Prepara a sus hijos para que dependan por completo de usted. ¿Qué va a hacer cuando usted falte? Bueno, eso hizo nuestro Señor Jesucristo desde el principio. Preparó a sus discípulos y les invirtió lo mejor de sus 3 años de ministerio público. Así que debemos aprovechar las oportunidades para enseñarle a las personas las cosas más importantes, esto es, la fe en el Salvador y Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 4. Algunos de ellos creyeron, algunos judíos y también griegos, o sea, no judíos, paganos, gente que adoraba el sol, la luna, las estrellas, pero otros habían frecuentado la sinagoga, o sea, tenían alguna preparación previa de conocer algo del Señor. Y mujeres nobles, aquí nobles no se refiere tanto a que son buena gente, sino de la nobleza, de alta alcurnia, de alta sociedad, mujeres de dinero e influencia. Entonces fue una iglesia donde las mujeres, al parecer, empezaron a venir en masa a la fe. Esto es llamativo por 2 razones. La primera, Cristo se dedicó y aceptó y amó y dignificó a la figura femenina, cuando en la época de los judíos no era así, ¿recuerdan, no? Pero también porque en el Imperio Romano y esa cultura las mujeres eran casi una especie de caballo o yegua, era más o menos un valor similar. La mujer era posesión de los hombres, así que dele gracias a Dios que usted vivió en esta época y no en esa. Las mujeres, por ejemplo, no podían ser infieles porque si lo eran, tenían que morir, pero el esposo sí podía ser infiel, porque en el hombre casi no se nota, pero es triste que lo haga una mujer, ¿ah? Esa filosofía todavía perdura hasta nuestros días, ¿no es cierto? Y así se fundó esta iglesia. Los primeros 4 versículos de Hechos 17 nos dicen cómo se fundó la iglesia. ¿Cómo? Ellos fueron a Tesalónica, ellos entraron en la sinagoga, ellos predicaron a Cristo y hubo gente que creyó el Evangelio. No hay secreto para establecer una iglesia, simplemente hacer lo que el Señor ya nos dijo y los resultados dependen de Él. ¿No es así? Número 2. ¿Qué pasó? Además de creer el Evangelio por una parte. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos hombres ociosos, malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Fíjense, ¿qué ocurrió? Siempre que se funda una iglesia, decía Martín Lutero, el diablo también funda la suya, al lado. O sea, nosotros no debemos pensar que esto es solamente, como decimos, soplar y hacer botellas. O sea, solamente evangelizar, las personas vendrán y así como así, entonces todo empezará a marchar solito. No. Si vimos primero la fundación de la iglesia, ahora vamos a ver la oposición a la iglesia. En segundo lugar, hubo oposición a la iglesia. ¿De quiénes vino en primer término? De los judíos. ¿Pero cuáles judíos? No de todos los judíos, porque hubo judíos creyentes. El mismo Pablo era un judío.
sino de los judíos que no creían, judíos incrédulos. Ahora, aquí hay que precisar lo siguiente: no es que ellos no creyeran en Dios, fueran ateos, satánicos o lo que fuese, no, sino que la fe de Israel y la fe cristiana, que tienen bases en la fe de Israel, se diferencian en algunos puntos. Lo importante en este pasaje es lo siguiente, y es que para el judío ellos no creían que Jesús era el Mesías. Ellos estaban esperando otro Mesías. Incluso por allá para la década del 60 después de Cristo hubo un hombre que se autoproclamó el Mesías y muchos judíos le creyeron. Lo llevaron todo esto a una masacre, una tragedia, como pasó en estos días. Tal vez usted vio las noticias de unas personas que se reunieron en una casa aquí al norte de nuestro país esperando que Jesús apareciera, y lo único que ocurrió fue que desapareció el pastor que les había enseñado eso junto a sus posesiones, lamentablemente. Eso les pasó. Bar Kokhba se llamaba el judío este. Los engañó a todos y los llevó a amotinarse contra los romanos, y los romanos los rodearon y murieron. Judíos incrédulos, teniendo celos, no querían que hubiese otro grupo que les acabara el monopolio, la franquicia de la religión. Siempre ustedes van a encontrar que hay personas celosas. En el caso de la fe hay celos, lamentablemente. Pablo dice en Romanos 10 que ellos tienen celo de Dios. O sea, los judíos son muy comprometidos con su fe, pero no conforme al conocimiento correcto. Hay personas que pueden estar muy sinceramente convencidos de algo, pero podemos estar sinceramente engañados, como pasó con estos judíos. Acuérdese, tal vez usted, antes de conocer la Biblia, cómo usted era apasionado por otras cosas. Incluso siendo cristiano, usted estaba apasionado por otras visiones de la fe cristiana que no eran muy bíblicas. Bueno, así eran estos judíos. ¿Qué pasó? Teniendo celos, fueron y alquilaron a personas ociosas, vagos, malandros, delincuentes. Vamos a maltratar a las personas que están predicando el Evangelio. Se opusieron a la iglesia. Pero en el versículo 6 se nos dice que cuando fueron a la casa de Jasón, probablemente era un judío conocido o uno de los que había creído, encontraron que no estaban. De alguna forma por ahí los escondieron, y no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos creyentes ante las autoridades de la ciudad. ¿Y cuál es el cargo? Ellos están metidos en esa casa y están violando las normas, las leyes del país, del imperio de César. ¿Y de qué los acusan? Que Jesús es otro rey. Ahora, es verdad. Pero fíjense que, aunque Jesús es otro rey, Jesús para los cristianos en su momento, originalmente no era solamente el rey de mi corazón, ¿cierto? El rey de mi vida. O sea, una fe que guardo solo para mi ser. No, Jesús en realidad era para ellos el Mesías, el Señor que les mandaba obediencia absoluta en todas las áreas de su vida. De ahí que los gobernantes se asustaran. ¿Cómo así que usted le va a tener más miedo a su Dios que al COVID, por ejemplo? Y eso está pasando. El gobierno está considerando civilmente que los prostíbulos son necesarios para que las personas se liberen de sus presiones mentales. Pero una iglesia, por favor, ore a Dios, que eso Dios está en todos lados. Entonces fíjese que es una situación que les ocurrió. Frente a la oposición de los judíos, frente a la oposición de las autoridades, vino la oposición de los gentiles. Hubo personas no cristianas que también se opusieron a ellos. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 8, alborotaron al pueblo y a toda la ciudad. Hubo un alboroto por causa de la predicación de la fundación de esta iglesia. Hubo oposición de los judíos, de las autoridades y de los no judíos también. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, después de haber visto la fundación de la iglesia, la oposición de la iglesia,
y recordar que nuestro Señor lo había advertido, vamos a encontrar en tercer y último lugar la situación de la iglesia. Y ahora sí vamos a la primera carta a Tesalonicenses, porque esta carta se escribió después de ser fundada la iglesia. Ahora sí vamos a captar varias cosas que Pablo nos va a decir. Situación de la iglesia. Vamos a ver dos situaciones. Primero la situación inicial y luego la situación actual, o sea, en el momento que Pablo les escribe. Una es la situación que Pablo dejó cuando se fundó la iglesia y otra la situación después, cuando Pablo escribe la carta a la misma iglesia. ¿Listo? Es como cuando usted viaja a otro lugar. Usted se va con una idea de lo que dejó, pero luego usted llama y se entrevista con las personas que dejó. Bueno, yo recuerdo que estas cosas estaban ocurriendo. Ahora, ¿cómo siguen las cosas? La primera es la situación inicial. La otra es la situación actual, en ese mismo momento. La situación inicial, versículos 1 en adelante: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí aparece Pablo, ya lo vimos actuando, pero parece Silvano, probablemente sea Silas. No se sabe si es exactamente Silas o no, pero parece que es una forma del mismo nombre. Silas fue quien reemplazó a Bernabé cuando dejó a Pablo en el segundo viaje misionero y él lo acompañó. Y Timoteo, debido a que Timoteo fue enviado luego por Pablo para visitar esa iglesia, como vamos a ver a continuación. ¿Qué les desea? Les desea gracia y paz. La gracia es la fuente de todos los beneficios que recibimos de Dios. La gracia es la buena disposición de Dios por la cual Él decide bendecir a quienes no merecen sino el infierno. Eso es. Paz es el fruto de la gracia. Paz con Dios, paz con los hombres, paz en esta creación. O sea, un sinónimo de paz aquí es salvación. La salvación fruto de la gracia de Dios a ellos. ¿De parte de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo que Jesucristo, el que Él estuvo predicando en Hechos 17, como se nos narra, es el mismo que Él está predicando en ese momento. O sea, Jesús como Hijo de Dios, Jesús como igual a Dios, Jesús con la misma autoridad de Dios, el Cristo, el Mesías, el que murió y resucitó y está a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Así que la situación inicial fue que ellos recibieron el Evangelio, que ellos son cristianos y Pablo los considera a ellos cristianos. Algo voló por ahí. Versículo 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí aparecen las tres virtudes de las que les hablé. Pablo entonces va a desarrollar esos tres elementos en toda la carta, pero las pone inicialmente asociándolas con el inicio de la iglesia. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Desde el principio que se fundó la iglesia, ¿qué fue lo que Pablo no dejó de hacer? Orar por ellos. Es como la gallina, ustedes han visto, ¿no? La gallina tiene un huevito y ella necesita estar calentando. ¿Para qué? Para que salga el pollito. Si usted le quita el huevo, ¿qué pasa? ¿Se perdió ese huevo? Bueno, se perdió para la gallina, pero no para nosotros, que podemos alimentarnos con él. Lo mismo pasa con la iglesia, con una nueva persona convertida, una persona recién evangelizada. No es solamente que se le exponga el evangelio o que se exponga ante el evangelio, sino exponerlo frente al Dios del evangelio. Señor, nosotros hicimos lo que debemos y podemos hacer: enseñarle, escucharlo, acompañarle, apoyarlo si es necesario financieramente, lo que sea.
pero haz tú lo que nosotros no podemos ni debemos hacer. ¿Qué es lo que dice ahí? Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe. Dios les dio fe a estos hombres. El versículo 10 y 9, el 9 y el 10 dice que ellos se convirtieron de adorar dioses falsos a adorar el Dios único y verdadero. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Dios no va a creer por nosotros, nosotros debemos creer en Dios, pero Dios obra en el corazón para utilizar el evangelio que predicamos nosotros, dice Pablo. Y por eso ellos actuaron y se convirtieron. La obra de vuestra fe. Ahí vemos también que la fe se ve por lo que hace la persona, se prueba por las obras.